Amigos oyentes, hermanos queridos, buenos días. El Evangelio del día, hoy 6 de junio del año 2023. Aquí estamos, Patricia y Miguel, este matrimonio cristiano, dispuestos a leer y comentar este Evangelio. Primero la lectura, Patricia. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos, capítulo 12, versículos del 13 al 17. Le enviaron después a unos fariseos y herodianos para sorprenderlo en alguna de sus afirmaciones. Ellos fueron y le dijeron: Maestro, sabemos que eres sincero y no tienes en cuenta la condición de las personas, porque no te fijas en la categoría de nadie, sino que enseñas con toda fidelidad el camino de Dios. ¿Está permitido pagar el impuesto al César o no? ¿Debemos pagarlo o no? Pero él, conociendo su hipocresía, les dijo: ¿por qué me tienden una trampa? Muéstrenme un denario. Cuando se lo mostraron, preguntó: ¿de quién es esta figura y esta inscripción? Respondieron: del César. Entonces Jesús les dijo: den al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Y ellos quedaron sorprendidos por la respuesta. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Uno diría, bueno, una frase de parte del Señor que, como tantas, ha hecho, como quien dice en términos muy populares, ha hecho carrera, La repetimos siempre hasta el día de hoy. Sí, al César lo que es del César, a Dios lo que es de Dios. ¿Le damos a Dios las cosas que son de Dios? Cosas. ¿Qué es de Dios? Y de Dios es la vida, de Dios es el amor, de Dios es la felicidad, de Dios es todo para todos y en todos. De Dios somos nosotros. Nos damos a Dios, nos entregamos a Dios, obramos como verdaderos hijos de Dios, como hijos que aman a su Padre, que hacen la voluntad de su Padre. La voluntad de un Padre que los ama, la voluntad de un Padre que les da la vida, la voluntad de un Padre que los mantiene siempre unidos entre sí, unidos en el mejor vínculo, el vínculo del amor. ¿Le damos eso a Dios? O más bien no le damos. Y a veces le damos nada, o poco y nada. Parece que nos preocupan demasiado las cosas que son así, dicho en términos generales, del mundo. Uno diría las cosas que son del César. Y le damos al César lo que es del César. ¿Qué nos pide el César? Nos pide según justicia, según aquello que es conveniente para el hombre, para que el hombre amerite conductas que lo muestran realmente como un elemento sociopolítico dentro del mundo inclusive económico, como un valor, como un haber para la sociedad la cual integra. No confundamos. Acá la pregunta que le formulaban a Jesús era, por supuesto, como todas las preguntas que le hacían, preguntas tramposas, insidiosas, para hacerlos tropezar, para hacerlos caer en alguna frase que realmente fuera después para el motivo de condenación, como lo buscaban permanentemente y como no lo encontraban, porque las respuestas de Jesús los dejaba, como en estos casos, admirados. Los dejaban con la boca abierta a estos, en este caso, fariseos y herodianos hipócritas. Hipócritas. Siempre la hipocresía era la indumentaria con la cual se revestían aquellos mentirosos que buscaban únicamente, no la verdad, sino escudarse detrás de un personaje que aparentemente era miembro de una verdad que no decían, porque en definitiva eran obreros del mal, eran obreros de la muerte, eran obreros de la mentira. Como estos fariseos y herodianos. Señor, sabemos que enseñas según verdad, conforme a lo que Dios requiere de nosotros. Era verdad, sí. Jesús enseñaba según la verdad.
según la verdad absoluta, la verdad de Dios. Jesús era Dios, pero acá está mostrándose como como un hombre. Está encarnando la palabra, que es el mismo en el principio como Dios, Hijo de Dios, Dios de Dios que es. Pero lo está haciendo como hombre, para mostrarle a los hombres qué conducta agrada a Dios, cómo se paga de vuelta a Dios las cosas que son de Dios, con una conducta que sea aquella que Dios ha instalado en el corazón del hombre. Un corazón dulce, un corazón que ama, un corazón que es una habitación para la permanencia de la vida en él, la permanencia del Dios que busca en el hombre el lugar de habitación definitivo. No lo busca en otro lugar, lo busca en aquello que más ama, a la criatura que prefiere, la que hizo imagen y semejanza suya. Devolvemos tanto amor con amor, porque esas son las cosas de Dios. Pagan de vuelta a Dios las cosas que son de Dios. Pagan con el amor y desde el amor que reciben de aquel que les da ese amor para que puedan manifestarlo, mostrarlo a través de su conducta social, de su conducta política, de su conducta en todos los órdenes. Y en el seno de esa conducta, y en conformidad con el sustento que tiene esa conducta a partir de los valores verdaderos, que parten de Dios, que Dios instala en nosotros, entonces tendremos también los recursos hartos suficientes para pagarle al César las cosas que son del César en justicia. Entonces seremos también un haber interesante, importante para la comunidad sociopolítica que integramos. Pero eso siempre desde una verdad, desde la verdad que parte de Dios, de parte del Dios que nos ama y que nos hace verdaderamente instrumentos y obreros de la manifestación del amor de Dios, y que tiene que mostrarse en la conducta que en el mundo tenemos que tener todos los cristianos como testimonio de que nuestro cristianismo es la manera de ser y de obrar que tiene todo aquel que proclama la palabra que pertenece a Dios, que proclama una verdad que Dios, por su Espíritu, estamos, hermanos, hemos celebrado Pentecostés, tenemos el poder de Dios, tenemos el Espíritu Santo, que en nosotros nos guía a la plenitud de la verdad, ilumina una realidad que Dios nos muestra, una realidad en la cual transitamos mientras estamos en este mundo, proclamándola y tratando de que sea a través de nosotros la palabra y el testimonio de un veraz testigo que vive estas cosas y que aporta al mundo, aún en aquellas cosas que el César, llamémosle el César en este caso, sí, el emperador de Roma en aquel tiempo. Recordemos que Roma era el imperio de turno, el que gobernaba el mundo de su tiempo y consecuentemente a Israel, y entonces el emperador César era el emperador del mundo conocido. A Israel le molestaba mucho, por supuesto, estar bajo el dominio de una potencia, que así lo era Roma verdaderamente, y tener que subordinarse a los decretos y mandatos de esa potencia. Entonces, claro, la conducta era la conducta de alguien que está en desacuerdo, que se rebela, pero que está frente a un enemigo mayor. Entonces, ¿qué le tenían que devolver a César? Las cosas que eran del César, que el César reclamaba, respetando la autoridad transitoria que en ese momento se ejercía sobre el mundo de entonces. Es la respuesta de Jesús. Perdón, hermanos. Es la respuesta de Jesús la que deja admirados a estos hipócritas que le preguntan para hacerlo tropezar y caer en una manifestación que lo muestre como enemigo del poder de turno. La respuesta de Jesús es la verdad, porque Él habla conforme a la verdad. El Señor, bueno, como todo ciudadano que verdaderamente cumple con su deber de tal, el Señor pagaba sus impuestos. El Señor mantenía económicamente a los suyos. Desarrollaba el trabajo como debía ser.
Cuando ejerció el ministerio, el Señor proclamó la palabra generosamente a todos, fue a todos los pueblos. A todos les hizo llegar la palabra de Dios. A todos les hizo llegar su amor a través del testimonio de su conducta. Prodigios, milagros, curaciones, expulsión de demonios. Todo lo que el poder de Dios hacía en Cristo Jesús, en el hombre Jesús, lo mostró generosamente el Señor. Hasta la muerte en favor de todos y por todos, hasta la muerte y muerte de cruz. Nos amó hasta la muerte, hasta poner la vida por todos, en un amor sublime, en un amor absoluto, un amor ágape, que solamente es el amor de Dios, ejercido como hombre y como tal testimonio de la presencia y de su condición de enviado del Padre como hombre. Cumplió con sus deberes civiles absolutamente y cumplió con Dios. ¿Fue veraz testigo de Dios? Sí, fue veraz testigo y fue testimonio. Fue todo para todos y fue el todo y en todos. Y nos dejó el total ejemplo de la vida que está en aquel que verdaderamente es agente de la vida. Es la vida encarnada, es la palabra encarnada. Es el verbo de Dios, es la palabra de Dios que es desde el principio, es la verdad que se hizo carne en un hombre, en Jesús, el ungido de Dios, el elegido, aquel al cual Dios mismo en su bautismo en las aguas del Jordán declaró: este es mi hijo, ese es el hijo. ¿Ve? A ver si seamos y si somos finalmente hijos también nosotros, siguiendo el ejemplo de aquel que sigue siendo para siempre el ejemplo de todos, el modelo a cumplir. ¿Qué te parece, Patricia? Pues mira, Miguel, como siempre el Señor enseñándonos cuál debe ser nuestra conducta. Aquí los fariseos al principio lo halagan: maestro, sabemos que eres bueno, que dices la verdad y todo, pero esos halagos a Jesús no los toma en cuenta, sino que Él sigue proclamando la verdad. Así nosotros tenemos que proclamar la verdad de nuestro Señor Jesucristo, sea como sea. No dejarnos llevar por esos halagos que muchas veces quieren apartarnos del Señor. Sea como sea, sí, como debe ser realmente, sí. Es cierto, Patricia, esos elogios, como estos que le formulaban a Jesús, estos hipócritas, ¿no? Que eran perseguidores permanentes. Miguel, sí, de nuestro camino esos halagos. Y hay que estar al pendiente. Y nos apartan muchas veces. Sí, cómo no. Porque en definitiva lo que se busca desde el halago mentiroso, lo que se busca es estimular un ego que nos aparta de Dios. Muy bien. Bueno, nosotros seamos siempre fieles a los elogios de Dios. Este es mi hijo, ese es el elogio que sirve, el que formula Dios respecto de nosotros. Es nuestro Padre, que experimente Dios en cada uno de nosotros, que somos verdaderamente los hijos que Él quiere como tales, hace como tales, cría como tales, eleva en la condición de tales. Hijos de Dios, testigos de la vida, testimonio del amor. ¿Qué te parece si agradecemos al Señor? Muy bien, Miguel. Te damos gracias, Padre Celestial, en el nombre santo y por los méritos de tu Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo. Gracias, Señor. Te pedimos perdón por nuestras faltas y pedimos tu bendición, tu espíritu de amor, tu espíritu de testimonio, tu espíritu de verdad y vida. En tu nombre santo, Señor, lo pedimos. Por Jesucristo, Señor nuestro. Amén. Y amén.